CNN Radio. En Rosario, 89.5. Vamos a hablar un poquito ahora de una discusión que viene hace algún tiempo, pero que tomó un poco de color y de calor la semana pasada, cuando el mismo presidente, Alberto Fernández, hizo declaraciones relativamente contradictorias sobre el futuro de la concesión de la hidrovía. Un tema que es muy sensible para toda la Argentina, pero especialmente para toda una zona, toda una región de la Argentina en la cual estamos nosotros. En algún caso el tema se está tocando de manera bastante irresponsable, diría yo, por parte de algún sector político. Ya el ministro de Transporte de la Nación, el actual ministro de Transporte de la Nación, dijo que no puede hacerlo, la tarea, la concesión no la puede tener a cargo el Estado porque no está capacitado, no tiene elementos siquiera para llevarlo adelante. Sin embargo, sigue habiendo algunas presiones para que eso fuera de esa manera. Nosotros vamos a tratar de darle un aspecto técnico a esto ahora en esta conversación que vamos a tener con el señor Alfredo Cessé, que es el secretario técnico de la Comisión de Transporte de la Bolsa de Comercio, para entender un poquito mejor de qué estamos hablando. ¿Cómo le va, Alfredo? Buen día, Marcelo Fernández, mucho gusto. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, por suerte, muchas gracias. Bueno, gracias a usted. Alfredo, para ir metiéndonos en tema, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la concesión de la hidrovía? Técnicamente, ¿de qué estamos hablando? Bueno, en rigor, como bien usted señala, habría que aclarar previamente, muy bien, comenzar por el principio, como se dice vulgarmente. En realidad estamos hablando de la concesión del servicio de dragado y balizamiento, es decir, del servicio que permite que el río, con determinados estándares de altura natural, tenga cierta profundidad, si se me permite el término, para que los buques puedan salir con carga, y de balizamiento, que es la señalización de la vía navegable troncal, no de toda la hidrovía, que va desde, actualmente, la confluencia de los ríos Paraguay y Paraná en el kilómetro 1238 del río Paraná, ya cerca de Paso de la Patria, a la altura de Corrientes más o menos, y hasta su desembocadura en el río de la Plata, en la zona de aguas profundas, en el kilómetro del río de la Plata, 239,1. Por lo tanto, estamos hablando en total actualmente de una concesión que cubre unos, para redondear, más o menos 1.500 kilómetros. Esto tiene dos partes. Entre la ciudad de Santa Fe al norte, hasta la zona de la confluencia, como mencioné antes, es tránsito fluvial. Básicamente barcazas o buques autopropulsados de poco escalado, no más de 10 normalmente, y la otra zona, que es la fluvio-marítima, que por supuesto puede pasar el tránsito fluvial que recién mencioné, más los buques oceánicos. Y esta zona va desde el puerto del acceso al puerto de la ciudad de Santa Fe hasta, como dije antes, la zona de aguas profundas en el Río de la Plata. Este es un servicio que brinda actualmente una empresa privada. No se trata de la concesión de la hidrovía, porque no es el río, sino es un tramo que está dentro de un río sobre la cual se realizan determinadas obras. Y esto, Alfredo, no implica ceder ni en lo más mínimo ningún tipo de control de los que hoy ya tiene el Estado. No, para nada. Bajo ningún punto de vista. Sin entrar en demasiada polémica, la policía de la navegación, de la seguridad policial, control del narcotráfico o un asesinato, lo que fuera que ocurre en el río, o el control de los problemas medioambientales, está bajo la Autoridad Marítima de la República Argentina, que ejerce la Prefectura Naval Argentina. Y por otro lado, el control de la carga o descarga de mercaderías o personas
está bajo responsabilidad de los distintos organismos del Estado. Menciono en general la aduana, el SENASA para la carga también de la calidad de la mercadería, la Dirección de Migraciones, como pasa en un aeropuerto. Usted o yo, cuando vamos a un aeropuerto y vamos a tomar un avión al exterior, o cuando lo hacíamos por lo menos, el gobierno no se dio bajo ningún punto de vista, menciono el caso de los aeropuertos porque es lo que la gente ve más habitualmente, Claro. no se dio bajo ningún punto de vista la soberanía. Usted lo controla la Policía Aeronáutica Nacional, Sí, sí, sí. y lo controla Migraciones, y lo controla Aduana. El concesionario, sea Aeropuerto de Argentina 2000, sean los aeropuertos provinciales como en el caso de Rosario, no son responsables de ese control de la seguridad ni policial ni del control de las personas. Aquí es exactamente lo mismo. Es un concesionario que se encarga de brindar un servicio y que tiene, por su actividad, debe ser controlado por el Estado, que actualmente lo hace la Subsecretaría de Puerto y Vías Navegables. Y nosotros, de hecho, pedimos que haya todavía un control más estricto para que tengamos más información. Pero lo otro, la seguridad de las personas, la entrada y salida de mercaderías, está desde ya controlado por el Estado Nacional Argentino. Son funciones indelegables esas. Claro, es muy bueno el ejemplo que nos dio Alfredo de los aeropuertos como un parámetro. Tengo entendido, y lo escuché a Alexis Guerrera, que es el actual ministro de Transporte de la Nación, que son pocas empresas las que pueden dar este tipo de servicio por la complejidad y por la especialidad, por la maquinaria necesaria. Tengo entendido que también esta hidrovía constituye uno de los contratos público-privados más importantes del mundo. Es decir, es una cosa importante, no se puede improvisar, no se puede entrar medio torcido a esto porque sería desde el punto de vista económico y ambiental un desastre. Pero me gustaría que usted me confirme si esto es exactamente así, que no cualquiera puede sentarse a dar este servicio. Es absolutamente así, y no lo decimos ni usted ni yo, sino que esto es conocido en el negocio internacionalmente. Las empresas que participan saben perfectamente y dicen perfectamente bien quién lo puede hacer y quién no lo puede hacer. Y además, no se trata solamente de brindar un servicio determinado en un punto determinado por alguna obra en particular, sino que es mantener ese servicio que usted brinda para que los buques puedan salir con determinado calado y para que las cosas se hagan de manera correcta, sino que esto se tiene que hacer a lo largo, como dije, en la parte fluviomarítima son 800 kilómetros. Usted tiene que coordinar el trabajo de las dragas, que estén en el momento adecuado, en el lugar que se necesita, preparar las campañas, como se le dice habitualmente, de manera sistemática para que esto se mantenga durante todo el tiempo que el río presente determinada altura. Cuando el río no cumple con determinada altura, tener la capacidad para poder traer otras dragas de alguna otra parte del mundo o de alguna otra parte de Latinoamérica en particular, y por supuesto parte del mundo, para poder brindar el servicio que es necesario si hay un caso como ocurrió con bajantes, como ocurre con bajantes extraordinarias, con sequías muy fuertes. Y además hay que tener la capacidad de gestión administrativa y financiera para poder, valga la redundancia, gestionar todo eso. Hay que comprar repuestos porque las dragas se rompen, hay que traerlos rápidamente porque posiblemente sean repuestos importados, hay que tener todo el personal disponible, hay que tener los procesos de compra, y esto lo estoy diciendo muy adrede, los procesos de compra tienen que ser rápidos, ágiles y competitivos para poder contar con el material que no está en condiciones en tiempo y forma. No podemos depender de un proceso burocrático que diga, bueno, se rompió tal cosa, voy a demorar 3 meses. Si el río está sin la altura suficiente, corto la navegación. Y además hay que cobrar el peaje. Y fundamentalmente, y creo que a usted le va a sonar esto, y lo digo casi de una manera irónica,
el problema de que hay que financiar todas estas obras y traer el dinero para realizarlas primero e ir cobrando después. Y cobrar después, claro. Ni menos. Ahí hay un punto central para saber por qué, además no lo podría hacer el Estado, ¿no? Alfredo, de acá para adelante, una nueva concesión, ¿a dónde tendría que apuntar? ¿Qué podría o qué habría que mejorar o cuáles tendrían que ser las condiciones para mejorar todavía más la actual traza? Para mejorar lo que actualmente está en funcionamiento, yo diría que se podrían mencionar 3 aspectos en términos generales. Uno es dar una mayor profundidad a los canales navegables, en particular ese trabajo hay que hacerlo en el Río de la Plata y en algunos lugares del Río Paraná. Habría que ensanchar algunos puntos de toda la traza para agilizar la entrada y salida de buques, porque los buques no se pueden pasar en cualquier lugar, o sea, no se pueden, lo que se le llama vuelta encontrada, es decir, cuando vienen de frente un buque que va aguas abajo y otro aguas arriba, uno tiene que esperar, por lo tanto hay que ver algunos puntos más de manera que los buques puedan agilizar su navegación. Hay que preparar algunos lugares de espera, se les llaman radas o zonas de fondeo, en donde los buques puedan aguardar o puedan recurrir si tienen algún problema en la navegación. Y hay que mejorar, más allá de que haya mejorado y que sea bueno el servicio, el sistema de señalamiento, incorporando tecnología de última generación que permita tener no solamente que permita la navegación con seguridad, sino que además de información de la altura del río, permite hacer pronósticos, también permite el control de la sedimentación, es decir, información del tipo también del medio ambiente que para esta altura de la evolución de la concesión sería necesario mejorar. Nosotros le llamamos como tener una nueva versión de la vía navegable más acorde a los tiempos que corren, en donde la información es vital y fundamental, ¿verdad? Claro, claro, es decir, a la actual traza, incorporarle toda esta cosa que usted nos está diciendo. Por último, si tuviéramos que resumir, yo sé que no es fácil hacerlo corto, pero para que la gente entienda la importancia de la hidrovía, es decir, por qué se está discutiendo tanto sobre esto y se está tironeando un poco, que así, que asá, ¿cuál podría ser cómo podríamos contarle a la gente sobre la importancia de la hidrovía? Yo lo resumiría en 2 aspectos, uno de los cuales usted ya lo señaló, pero claramente es para el desarrollo de la República Argentina, para el desarrollo del interior de la República Argentina, es fundamental porque nosotros tenemos una característica que estamos muy lejos de los mercados de donde compramos y a donde vendemos nuestras mercaderías. Y la posibilidad de traer el tránsito fluvial y fluvio-marítimo adentro del corazón productivo es una ventaja que no la podemos desaprovechar. Pero esto no es solamente económico, sino que estamos evitando que también la mercadería tuviera que viajar hacia puertos más al sur por camión o por tren con el costo y la contaminación ambiental que esto generaría. Porque no nos olvidemos que un buque lleva un montón de toneladas, por lo tanto el consumo que hace de combustible es mucho más bajo por tonelada que cualquier otro medio de transporte. Eso por un lado. Sí. Por otro lado, también algo que usted señaló, y no lo podemos soslayar tampoco, es que yo creo que, o creemos, que el futuro de la competitividad de este nodo portuario industrial que se ha desarrollado en la zona del Gran Rosario, y que si pensamos los que tenemos un poco más de años, pensamos lo que era esto hace 30 o 40 años y la potencia que tiene ahora, la verdad que nos estamos jugando la competitividad de este polo agroindustrial y también de otras cargas como lo es la terminal Puerto Rosario o las cargas de la siderurgia como son en San Nicolás y en Villa Constitución. El desarrollo productivo del interior del país.
Claro, me queda un poco con esto, ¿no? Hablamos de costos, hablamos de competitividad, y acá de lo que se trata es de hacer una vía navegable que no incremente costos, todo lo contrario, ¿no? Que los baje para hacernos más competitivos, ya que estamos tan lejos como usted marca, Alfredo, tan lejos de los mercados a los que apuntamos, que esto no sea un peso más, sino todo lo contrario, que trate de alivianar un poco. Por eso trabajar sobre la actual vía y mejorarla es fundamental. Exactamente, y aparte, insisto, por un lado tenemos el sector agroindustrial que ya de por sí aporta ingentes divisas por la característica de negocio e impuestos por el sistema impositivo argentino. Pero no nos olvidemos de la siderurgia localizada a la vera del río Paraná, que tiene y necesita carbón y mineral de hierro para producir, y estos elementos se traen sea por barcaza desde Brasil, desde Corumbá, o sea por barco, y por lo tanto cada dólar que logremos bajar la tonelada transportada, el costo del flete más que el costo del peaje en sí mismo, es una ganancia de competitividad para esa empresa. Y no nos olvidemos que, por ejemplo, la industria siderúrgica forma parte fundamental del costo de muchas empresas encadenadas a esa actividad productiva, esa cadena de valor, como Sí, se dice señor. Alfredo, actualmente, le ¿verdad? agradezco mucho, ha sido muy, muy claro y muy amable además. No, por favor, a disposición. Al Gracias a ustedes por contrario, su gentileza. adiós, hasta luego. Bueno, hemos conversado con Alfredo Cecé, que es secretario técnico de la Comisión de Transporte en la Bolsa de Comercio de Rosario, y claro, un tema que vemos que se tironea un poco desde lo político, será porque también tiene una caja muy importante, pero sin considerar la cuestión de fondo, la cuestión técnica. Y entonces por eso quisimos, conversando con Alfredo, quisimos contar un poco la cuestión técnica. Hay cosas que, por más que se quiera, no se pueden hacer. Y esto es así. La hidrovía tiene que hacerla o tiene que tenerla concesionada a empresas que pueden tenerla a cargo. No cualquiera, no cualquiera.